En este tema vamos a profundizar en distintos aspectos de la genética y espero que esta presentación en PowerPoint sirva para destacar los aspectos más relevantes de la genética, así como los más básicos que considero fundamentales que cada uno de los alumnos y o alumnas aprendan y tengan en consideración para la interpretación y el mejor aprendizaje de los próximos temas. Tal y como han visto anteriormente, la célula constituye la unidad de vida más sencilla. El ser humano está constituido por millones de células con características bien diferenciadas. Por el modo de organizar el material genético podríamos encontrar o podríamos diferenciar entre células eucariotas y procariotas. Las células eucariotas van desde las levaduras hasta el ser humano. Y estas se diferencian de las procariotas en que contienen un orgánulo específico denominado núcleo, en el cual se localiza el material genético común para toda la célula. Sin embargo, en esta clase de células también existen otros orgánulos que contienen su propio ácido nucleico, como por ejemplo las mitocondrias, los centriolos o los ribosomas. En el caso de las células procariotas, que por ejemplo podríamos decir que son procariotas las bacterias o algunas bacterias, el ADN se encuentra disperso en el interior de la célula. Es decir, no hay una membrana nuclear que separe el núcleo del resto de los componentes celulares. Tal y como hemos comentado anteriormente, el ADN se encuentra en el interior del núcleo, obviamente en las células eucariotas. El ADN es una doble cadena de bases nitrogenadas. Dichas bases nitrogenadas tenemos la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que constituyen una hélice al enrollarse una sobre otra. Están unidas entre sí porque cada base de una cadena se empareja con una base de la otra mediante puentes de hidrógeno, encajando como si constituyeran una cremallera. Se unen de manera específica, es decir, la adenina siempre se une a la timina y la guanina a la citosina. Esto hace que las dos cadenas sean complementarias. La información en el ADN se codifica en series de bases nitrogenadas, es decir, las distintas combinaciones de bases en distinto orden tienen distinto significado. Y en la vida celular se traducen de forma de series de aminoácidos que constituirán la cadena de las proteínas. Un gen es un segmento de la cadena de ADN que lleva información para construir un rasgo o carácter. Los genes se constituirán, por tanto, en códigos de bases nitrogenadas. En el caso de los cromosomas, nos encontramos que los cromosomas son cadenas de ADN. Los humanos tenemos 46 cromosomas, que se organizan en 23 parejas de cromosomas homólogos, por su similitud en tamaño y forma. Los cromosomas homólogos llevan información para los mismos caracteres, pero no necesariamente la misma información. Por ejemplo, un cromosoma puede llevar un gen para tener ojos azules y su homólogo para ojos negros. Los dos genes que llevan información para un mismo carácter son alelos, el uno del otro. También pueden llamarse genes homólogos. Cada ser humano tiene dos alelos para constituir. El gen es un segmento de ADN que contiene la información para sintetizar una cadena peptídica. Los distintos genes de un cromosoma se sitúan linealmente en el ADN, es decir, uno detrás de otro. Un gen sintetiza un péptido y varios péptidos se unen para formar una proteína. Por lo tanto, es incorrecta la afirmación de que un gen codifica para una proteína. Los genes no solo codifican proteínas. Los RNA de transferencia y ribosómicos también están codificados en el ADN genómico. El ADN se transcribe a ARN, es decir, a ácido ribonucleico, y luego se traduce a un péptido en los ribosomas, siguiendo una regla de descifrado denominada código genético. La secuencia del ácido ribonucleico, es decir, ARN, es leída en grupos de 3 nucleótidos, denominados codones, y cada codón codifica un aminoácido. Existen 64 codones posibles, formados
por combinaciones de las cuatro bases, es decir, adenina, uracilo, citosina y guanina. Sin embargo, solo existen 20 aminoácidos y cada uno puede tener más de un codón, motivo por el que se dice que el código genético está degenerado. No todos los codones se traducen en aminoácidos. Existen 3 de ellos que codifican la señal de fin de traducción del ARN. Esas combinaciones serían UAG, GUA y UAA, es decir, uracilo adenina guanina, uracilo guanina adenina, uracilo adenina adenina. Mientras que el codón de inicio estaría constituido o se denominaría AUG, es decir, adenina uracilo guanina, que traduciría o que traduce para la metionina. La traducción del ARN es realizada en los ribosomas por ARN de transferencia, es decir, eso que podéis ver a lo largo del tema como ARN T minúscula, que es una molécula que transporta un aminoácido y que reconoce el codón con una secuencia de 3 nucleótidos, complementaria del citado codón y que se denomina anticodón y forma parte de la estructura del ARN de transferencia. De los 23 pares de cromosomas homólogos, uno de estos pares, el par 23, está compuesto por 2 cromosomas que contienen la información relacionada con el sexo del individuo y se llaman cromosomas sexuales o heterocromosomas. Por tanto, existirían 2 tipos de cromosomas sexuales, el X y el Y. El cromosoma X es mucho mayor que el cromosoma Y. La determinación del sexo vendría dada por la presencia o ausencia del cromosoma Y. Basta un cromosoma Y para tener un varón. Sin embargo, un individuo XX, por tanto, será una hembra genética, mientras que el individuo XY será un macho. El resto de los cromosomas, los otros 23 pares, reciben el nombre de autosomas y llevan el resto de la información. Suele ser información más vital para la supervivencia y por eso las alteraciones en los autosomas provocarían o provocan alteraciones más graves en el fenotipo que las alteraciones en los heterocromosomas. Dependiendo de en qué tipo de cromosoma se encuentren los genes que provocan la alteración, hablaremos de herencia ligada al sexo o al cromosoma X, o bien herencia autosómica. Las enfermedades genéticas pueden tener varios orígenes distintos. La mayoría de ellas se producen ante la presencia del alelo correspondiente. Según se comporte este alelo, la enfermedad podrá ser dominante o recesiva. Sin embargo, otras alteraciones tienen que ver con anomalías en el número de cromosomas. Son las alteraciones numéricas. Por ejemplo, tener 3 cromosomas 21 es el síndrome de Down. Existen 2 tipos. Las euploidías, que serían alteraciones en las que se multiplican el número de juegos cromosómicos, y en las aneuploidías hay 1 o 2 cromosomas de más o de menos respecto a lo normal. Las alteraciones numéricas suelen producirse por no producirse la disyunción en la meiosis, en el momento de formarse los gametos de uno de los pares, y por lo tanto anteriormente a la fecundación. Por último, otro grupo de enfermedades genéticas se deben a alteraciones estructurales de los cromosomas,
como roturas o intercambios anormales de segmentos. En estos casos puede perderse un trozo de cromosoma con la consiguiente pérdida de información. Las alteraciones numéricas y estructurales pueden darse tanto para los cromosomas sexuales como para los autosomas, generando diferentes cuadros. El genotipo es el conjunto de todos los genes que posee un individuo, y el fenotipo comprende aquellos rasgos del genotipo que llegaron a expresarse en el individuo. Hay que tener en cuenta que los rasgos del fenotipo son a veces observables a primera vista. Por ejemplo, que un perro tenga un pelaje moteado o no, pero otras veces son rasgos como la presencia o no de una determinada sustancia. Estos rasgos, aunque no se aprecien a primera vista, también constituyen el fenotipo. A los rasgos que comprende el fenotipo vamos a referirnos también como caracteres. Decíamos que no son solo los rasgos observables, como el color de los ojos, sino también rasgos más simples como producir una determinada enzima o una determinada proteína. Y de hecho, la mayoría de los genes se expresan en términos de sustancias químicas que al unirse a otras darán como resultado rasgos más complejos. De forma que hay muchos caracteres que vendrán definidos no por uno, sino por varios genes, como por ejemplo el color del pelaje de los mamíferos. A esto se le denomina herencia poligénica. Hablaremos de polimorfismo cuando un determinado rasgo pueda manifestarse en múltiples formas distintas. Por ejemplo, la estatura en los humanos que pueda adoptar innumerables valores. Por tanto, es común que los rasgos polimórficos dependan de la interacción de varios genes. Sin embargo, en otros casos o en otros rasgos solo se manifiestan en dos formas. Por ejemplo, en el caso de los humanos, algunas personas tienen hoyuelos en la barbilla y otros no. O en el caso de las orejas, hay gente que tiene los lóbulos de las orejas juntos o separados. A este fenómeno se le denomina dimorfismo. Los caracteres dimórficos suelen depender de un solo gen, con sus dos alelos, y son los más fáciles de estudiar en genética. Antes de poner punto y final a esta grabación, me gustaría comentar un aspecto que no se ha desarrollado a lo largo de todo el tema, como sería el tema de la evolución. Obviamente, nosotros tendemos a entender evolución como mejora. Sin embargo, clásicamente, y tal y como lo postuló Darwin, evolución significa cambio, no necesariamente mejora. Y me apetecería comentar algunos aspectos de la evolución darwinista o de la evolución darwiniana para que lo tengan en cuenta, ya que muchas veces en el caso de la psicología o de las neurociencias se suele emplear las teorías darwinianas para defender la aparición o desaparición de determinados comportamientos. Algunos malentendidos frecuentes en la teoría de la evolución son, por ejemplo, entender que el motor de la evolución es la supervivencia. El verdadero motor de la evolución es la reproducción. Lo que ocurre es que para reproducirse, evidentemente un individuo tiene que sobrevivir un mínimo de años. Pero un individuo que sobreviva y no se reproduzca no transmitirá sus genes a la descendencia. Lo que determina la evolución es que determinados individuos se reproducen más que otros en una población, y así sus genes se extienden. Además, entender la evolución como un proceso finalista, en la base de la evolución está la variación de los genes que se da al azar, y la evolución no busca perfeccionar a los individuos, sino que determinados ambientes favorecen determinados fenotipos, los que mejor se adaptan a ellos. La evolución favorecerá, por tanto, adaptaciones distintas ante entornos distintos. Bien, con esto ponemos punto y final al tema de la genética y me pongo a vuestra entera disposición para si tenéis cualquier duda a lo largo del tema podéis contactar conmigo para que lo podamos aclarar. Muchas gracias. Antes de poner punto y final a este tema 5 de la genética, quería comentarles algunos aspectos más divulgativos que creo pueden ser de su interés. A mano izquierda pueden ver una fotografía de Charles Darwin. Obviamente ya hemos comentado en el
en la diapositiva anterior algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta de las teorías que propuso. Sin embargo, hay un aspecto que olvidé comentar en la diapositiva anterior, y es que las teorías de Darwin se tergiversaron de tal forma que acabó transmitiéndose y ha acabado llegando a mucha gente que Darwin lo que propuso fue la supervivencia del más fuerte. Eso fue una distorsión que realizaron ciertos psicólogos sociales y que posteriormente se llamó, o lo que llamaron, darwinismo social, es decir, la supervivencia del más fuerte. Sin embargo, Darwin no quiso decir eso. No, lo que quería transmitir es que unos individuos o un grupo de individuos, ante unas circunstancias determinadas, es decir, el contexto cambia de forma abrupta y de repente unos individuos tienen unas características que propician que puedan sobrevivir, con lo cual incrementa la probabilidad de que estos transmitan y hereden la descendencia, hereden los caracteres de estos individuos. Que eso no quiere decir que sean los más fuertes, sino que ante unas determinadas circunstancias poseen unas características más favorables. Bien, una persona que también quería comentar y destacar, que no sé si muchos de ustedes conocerán, es esa persona, ese hombre que ven a mano derecha de Charles Darwin, y es Alfred Russel Wallace. Esta persona también propuso, fue un contemporáneo, un científico contemporáneo de Darwin, y también propuso la teoría de la selección natural. Sin embargo, en este caso, el nombre de Wallace no ha trascendido tanto como el de Darwin, ya que a Wallace se le atribuyen, digamos, tenía ciertas concepciones místicas o más relacionadas con el monoteísmo y con la religión, con lo cual, digamos, se fue dejando progresivamente de lado. Sin embargo, la teoría de la selección natural, él también llegó por un mecanismo, por unas vías alternativas a proponer la teoría de la selección natural y de la evolución gracias a la selección natural. Sin embargo, por esos aspectos que les he comentado, digamos que su nombre no trascendió tanto la ciencia. Sin embargo, en el momento emplearon de ejemplo a Wallace, ya que hizo mucha presión a la hora de que Darwin publicase sus teorías, puesto que era una persona mucho más rápida a la hora de divulgar sus conocimientos, a la hora de divulgar los artículos o los libros propuestos. Sin embargo, Darwin se vio más presionado y le presionaron para que lo publicase antes, de tal forma que pudiese acuñar la teoría de la selección natural de Darwin, de Charles Darwin, y no de Alfred Russel Wallace. Y por último, ya que estamos tratando o estamos en el tema y en el máster de neurofelicidad, quería describirles un poquito la vida de una investigadora que no sé si conocerán, que es Lynn Margulis. Lynn Margulis estuvo casada además con otro famoso divulgador que fue Carl Sagan. No sé si alguno de ustedes conoce la serie de divulgación Cosmos y el libro, y por ejemplo el libro o la película de Contact también se derivó de un guión, o de un libro mejor dicho, de Carl Sagan. Bien, en este caso la persona que nos interesa no es Carl Sagan, sino Lynn Margulis y las teorías e hipótesis que propuso. Ahí ven una frase muy bonita como es: la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian o cooperan. ¿De acuerdo? Eso es un aspecto muy importante que van a tener a lo largo y verán a lo largo y ancho de todo este máster en neurofelicidad, y que tienen que tener en cuenta que a nivel biológico, a un nivel tan básico como el de las células, la cooperación es un mecanismo que triunfa más allá más que la competición en sí misma. Y en este caso, esta investigadora lo que propuso fue que el mecanismo de la selección natural está muy bien para explicar ciertos comportamientos o para explicar ciertos cambios, pero no contempla, por ejemplo, la aparición de las células eucariotas, que, como han dicho y como han visto en este tema, tienen su importancia. Y en este caso lo que propuso Margulis fue que las células eucariotas son el producto de la unión de varias procariotas, es decir, aquellas que carecen de un núcleo. Entonces, en este caso, mezclaron sus materiales genéticos, o digamos, mediante un mecanismo que se unieron, como fue el de la simbiosis, ¿vale? Nacieron organismos más complejos como la célula eucariota a partir de la procariota. Y lo que propuso esta investigadora, la hipótesis, es la simbiogénesis, ¿de acuerdo? Es decir, que nacía un mecanismo o un ser más complejo basándose en organismos más simples, con el fin de sobrevivir y de sobreponerse a la adversidad, ¿de acuerdo? Ya que si mezclaban o se convertían en más complejos, esto ayudaría
a la supervivencia. Bien, tal y como os he comentado anteriormente, me pongo a su entera disposición por si tienen alguna duda o quieren comentarme cualquier cosa, se pongan en contacto conmigo y yo estaré encantado de ayudarles o de intentar resolver sus dudas. Ha sido un placer.